Vaya fin de semana negro que hemos tenido en Madrid y vamos a intentar poner un poco de explicación sobre lo que ha ocurrido, especialmente obviamente con ese incidente, con ese descarrilamiento de un tren en el túnel de alta velocidad que conecta las estaciones de Chamartín y Atocha, que es la que lo ha liado todo, aunque es cierto que ha habido una vez más esa famosa ley de Murphy que lo complicó todavía más, especialmente la tarde del sábado, donde prácticamente a la par, casi coincidió el descarrilamiento con un incidente muy distinto en cerca de Atocha, que, ya digo, lo puso todo patas arriba y que trataremos de explicar. Empezamos obviamente por el más grave, el descarrilamiento de ese tren, un S114, un tren muy habitual de los servicios de media distancia de Avant, como puede ser por ejemplo Madrid-Valladolid, un tren que al parecer estaba siendo remolcado, no tenía ningún tipo de operatividad posible y estaba siendo remolcado para ser reparado en los talleres de Fuencarral, al norte de Madrid. Y dentro del túnel, en el trayecto entre Atocha y Chamartín, ya llegando a Chamartín, tuvo un problema extra, y es que el tren que estaba remolcando a ese tren, que no tenía ningún tipo de operatividad, se quedó sin potencia suficiente para acabar de llegar a la estación. Al parecer hay una pequeña pendiente que es suficiente para que un tren que no estaba pensado quizá para ese tipo de remolcamiento pudiera llegar al final del trayecto, vamos a decirlo así. Y ante esa falta de potencia, el no poder llegar a la estación de Chamartín, la cosa se complicó y hubo que hacer una serie de maniobras un poquito complejas para que el tren pudiera dar marcha atrás y volver a coger algo de inercia para entrar en Chamartín. Y ahí ocurrió algo muy extraño porque al parecer algo tuvo que fallar, o más bien, por lo que se da a entender, hubo algún tipo de fallo humano o error humano, o incluso varios errores distintos, fallos técnicos o humanos, en el que el tren que estaba siendo remolcado se desenganchó del tren que le estaba remolcando. Un hecho ya de por sí bastante complicado de comprender y digamos que quedó a la deriva. Fue un tren que se quedó sin ningún tipo de motor que le impulsara, y para colmo, al parecer, hay una pequeña pendiente en ese túnel hacia Atocha y fue deslizándose cuesta abajo y sin frenos. Al parecer no tenía ningún tipo de freno y tampoco ningún tipo de freno de emergencia y demás que pudiera detener el tren al no tener ningún tipo de remolque. Insisto, un hecho bastante insólito que incluso yo diría que no tiene precedentes, al menos de este tipo, en este tipo de vías o con este tipo de trenes, y que aún se está intentando explicar o buscar explicación. El propio ministro lo decía ayer, una comparecencia un poco ahí, bueno, errática, un canutazo ahí, aquí te pillo, aquí te mato, un poco sorprendente, la verdad. Es una cosa que deberían mejorar porque ante la gravedad del asunto creo que tendrían que haber hecho algún tipo de rueda de prensa para arrojar luz sobre lo que estaba pasando, y el propio ministro lo decía, que era un hecho bastante sorprendente, bastante insólito, que habría que buscar explicación y que había que investigar para saber lo que ha ocurrido. De hecho, al parecer, aunque la operatividad de los trenes dentro del túnel y demás ya se puede decir que ha sido restablecida al 100%, aunque con muchas complejidades, el incidente es tan grave en sí y la operación de sacar el tren del túnel es tan compleja que parece ser que lo van a dejar para el fin de semana que viene. Incluso podría haber algún corte de tráfico dentro del túnel durante varias horas para que la operación sea segura y demás. Es tan compleja en sí, y también se quiere investigar sobre el terreno lo ocurrido, que se va a demorar hasta entonces, hasta el fin de semana, y entiendo que también, más bien supongo que de madrugada y demás, empezará a avanzar esa investigación y que podría durar bastante tiempo hasta esclarecer lo ocurrido. Aunque todo apunta, insisto, hay que cogerlo con mucha prudencia, pero todo apunta a más error humano que otra cosa. Algo ha fallado para que, primero, el tren se desenganchase del que le estaba remolcando, y segundo, que ese tren no tuviera frenos de emergencia, algún tipo de freno que evitase que cogiera velocidad y que por inercia, por simple inercia, cogiera más velocidad de la que estaba permitida en los tramos concretos del túnel, y ante un cambio de agujas, por lo que me han llegado, más de emergencia que otra cosa, para evitar algún tipo de incidente mayor o incluso colisión con algún tren que estuviera operativo, incluso con pasajeros más abajo, pues descarrilar de alguna manera, entre comillas, más ordenada. Esta segunda parte no queda tan clara, más bien parece que era una operación para evitar algún posible siniestro, algún posible accidente mayor, pero no que se buscase adrede el descarrilamiento, pero aún así, tal y como iba el tren, al parecer a una velocidad muy superior a la del tramo, descarriló por propia inercia, y al parecer también ha habido algún tipo de información un poquito errónea al respecto, sobre todo en las primeras horas, porque, claro, la información oficial ha sido tan básica que muchos medios de comunicación a lo mejor no lo han sabido explicar lo suficientemente bien. Yo cuando me enteré de esta noticia, el sábado por la noche y domingo por la mañana, no acababa de creer muy bien lo que estaba pasando, porque el túnel tiene apenas un año y medio, o sea, tendría que ser
fin, imposible descarrilar un tren normal y corriente, incluso siendo remolcado, no tenía mucho sentido, pero no se contó muy bien lo que había ocurrido. Daba la sensación de que el último vagón o incluso el coche de cola, el tractor de cola del tren que estaba siendo remolcado se había salido de las vías y había volcado el resto del tren por su propio peso, pero no ha sido así. Espero que también la investigación ponga un poquito de luz sobre el detalle de que un tren que ha sido escogido para remolcar a otro, en un momento dado llegue a un punto en el que no tiene potencia suficiente para que ese tren llegue a la estación de destino o a los talleres de destino, en este caso, como digo, los de Fuencarral. Ha tenido que haber algún tipo de fallo de cálculo o lo que sea para no entender que, oye, este tren no podemos usarlo para remolcar a este otro porque cuando llegue a Chamartín seguramente la potencia que necesite no sea suficiente. Habrá que llevar este otro tren o esta cabeza tractora, etcétera, etcétera, para que lo lleve a su destino. Puede que haya sido algún problema en cuanto a la disposición de los vagones, trenes, coches, remolcadores que pudiera haber en ese momento, pero es muy sorprendente que hasta que no se llegó al punto idóneo no se dieran cuenta de que ese tren remolcante o ese tren propulsor no tuviera la potencia para remolcarse a sí mismo y al que tenía detrás. Una cosa un poco extraña que también habrá que saber qué ha ocurrido, y por eso hablo de una concatenación de errores humanos y también de fallos técnicos que al final ha llevado a este final. Es obvio que en ese tipo de accidentes, ocurre siempre con los aéreos y demás, incluso con los de coche, para que haya un accidente tan llamativo como este, tiene que haber más de un fallo, no solo uno humano, sino también alguno técnico que haya impedido que ese tren, aunque se desenganchase del tren remolcador, no tuviera frenos para evitar esa maniobra o ese final tan dramático, aunque haya acabado bien. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que dentro del tren que estaba siendo remolcado había dos mecánicos, que supuestamente yo entiendo que serían los que iban a operar con el tren después en el taller de Fuencarral y operar lo que tuvieran que hacer. Y que el maquinista, al parecer, aunque se ha dicho que también estaba dentro del tren accidentado, estaba en el otro, en el que estaba remolcando al tren siniestrado. Por tanto, dentro del tren que volcó había dos mecánicos que, por fortuna, salieron ilesos. Y luego ha habido otro incidente aparte que además ha dado a pie a muchas conspiraciones porque, bueno, era un poco llamativo que también ocurriera a la par un intento de suicidio cerca de Atocha que obligó a quitar la tensión a las catenarias para que pues, esa persona que se amenazaba con lanzar a las vías tuviera, se electrocutara con los cables y demás, y encima coincidió prácticamente a la par con el incidente del túnel, y mucha gente ha disparado la idea de que era falso, de que era una noticia errónea y que era para, digamos, desviar la atención o, bueno, una cortina de humo sobre lo ocurrido en el túnel. Al parecer sí, eso ocurrió, también fue cierto, y bueno, pues la ley de Murphy, que en ese caso no ayudó como suele ocurrir, pero la noticia es cierta y bueno, pues ayudó a que la complejidad de la operación para cambiar los pasajeros de Chamartín a Atocha fuera aún más compleja, porque también ahí estaba habiendo incidentes. Y ya quiero aprovechar una vez más esta oportunidad, entre comillas, con este incidente. Ya lo he hecho otras veces y aunque muchas veces la gente no está de acuerdo conmigo, yo creo que es muy importante. Es que hoy, por ejemplo, hemos visto en muchos medios de comunicación, es una noticia muy llamativa, a muchos portavoces, por ejemplo, de sindicatos, dando la cara para tratar de explicar lo ocurrido, cuando en realidad ellos, evidentemente, también tienen una labor muy importante y lo saben hacer muy bien. Algunos de ellos han estado en el canal. No pueden ser los que den la cara en este tipo de incidentes. Sigue faltando un canal de información veraz, rápido y exhaustivo desde Renfe, desde Adif, que serían en este caso los más responsables, o desde el Ministerio de Transportes, que además hoy he visto al Ministerio de Transportes esta mañana casi como que huyendo de los periodistas ante las preguntas, ante un hecho tan grave, en lugar de tratar de dar la cara lo máximo posible y arrojar luz y, por ejemplo, evitar bulos, evitar fake news y demás. Al revés, parece que lo estaban alimentando. Ahora que estamos con un gobierno que está todos los días peleando contra las fake news, los famosos pseudomedios y demás, los bulos, me cuesta mucho creer que los mismos que impulsan este tipo de medidas, que muchas veces van a ser, bueno, vamos a ver cómo acaban algunas medidas, no pongan de su parte para que eso sea evitable desde lo más básico. Que en lugar de que sean otros los que dan voz a estos incidentes o explicación a lo ocurrido, haya portavoces oficiales en Renfe, en Adif o en el Ministerio que estén dando la cara
vamos, a destajo ante este tipo de incidentes en todos los medios de comunicación posible. Si tú no explicas lo que ha ocurrido, lo van a explicar otros. Y habrá voces que lo van a hacer muy bien, como el caso de los portavoces sindicales, pero habrá otros que no lo van a saber hacer igual. O peor aún, vas a dar lugar a que los bulos, los rumores se multipliquen como la espuma, porque al final esto corre como la pólvora hoy en día en las redes sociales y va a ser muy difícil después desmentirlas. Y incluso das pie a que malintencionados que busquen el caos, el lío, el criticar al gobierno, etcétera, etcétera, lo tengan muy fácil, porque como no hay una explicación oficial, clara, veraz y inmediata, tú vas a ocupar ese lugar, estás dando lugar a que esa gente ocupe tu lugar y que deforme la información de una forma que muchas veces va a ser mala hasta para el propio usuario, que al final se ve en medio de situaciones como esta y casi no sabe a quién acudir. Esto debería corregirlo ya Renfe, el Ministerio y Adif. Portavoces oficiales que estén hoy en día al pie del cañón todo el rato si hace falta ante los medios de comunicación, porque además hoy en día es muy fácil, antes no, antes era más complicado, hoy en día puedes estar hasta en tu casita siendo portavoz de Renfe y atendiendo a los medios de comunicación a distancia a través de internet, StreamYard, Skype, etcétera, etcétera, y que no haga falta que tú estés en un medio de comunicación o que ellos vengan a tu casa. En el caso, por ejemplo, de las televisiones, con la radio o los periódicos se puede hacer telefónicamente, pero por televisión también se puede hacer a distancia. Hoy es más fácil que nunca y parece que les cuesta horrores entender que hay que tener una política de comunicación mucho más cercana y mucho más veraz. Si los medios de comunicación tienen que recurrir a agentes externos para explicar incidentes como este, mal vamos. Y yo por mi parte la verdad es que tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo todo lo que ha ocurrido y la sensación de cómo es posible que esto haya pasado, pero es que cuando me he ido enterando de más cosas, más detalles, me ha sorprendido aún más. Evidentemente aquí ha pasado algo muy grave, muy preocupante incluso diría, porque podría haber sido mucho más grave de lo que ha pasado, a pesar de lo llamativo y a pesar de los perjuicios a los usuarios en muchos casos. Se hablaba de entre 15.000 y 17.000 viajeros afectados, especialmente en las líneas entre Castilla y León y el norte con el Levante, básicamente en Murcia y Comunidad Valenciana. Y evidentemente mucha gente afectada, más aún al ser fin de semana, y veremos cómo se resuelve y sobre todo, ojalá, porque esto no suele ocurrir, que cuando se sepa lo que ha ocurrido, cuando la investigación esté concluida, se dé la explicación y se revele lo ocurrido a los medios de comunicación, porque muchas veces da la sensación de que, ya se explicará, la investigación está en marcha y ya se sabrá. Y cuando acaba esa investigación, nunca sale a la luz, o sale a la luz de una forma tan tapada que nadie se hace eco de esto. Y esto es muy importante, esto que ha ocurrido aquí es muy grave y podría haber sido aún peor, insisto, y hay muchas cosas muy difíciles de explicar que habrá que entender más pronto o más tarde para, por ejemplo, evitar que se vuelva a producir algo parecido o incluso llegue a ser peor, porque hay errores humanos, todos tenemos errores. Y dentro de lo que sería la operatividad ferroviaria hay errores que pueden ocurrir, pero también la tecnología de hoy en día, y más con trenes de alta velocidad, más con un túnel que es nuevecito y que ha costado una millonada, tendría que haber los medios suficientes para evitar que esto vaya a mayores y que si alguien se equivoca o comete un error, la tecnología lo supla o lo corrija. Y aquí ha habido, como digo, una concatenación que huele a un poco todo. Vamos a ver qué ocurre porque hay muchas incógnitas todavía y incluso lo que he explicado realmente al 100% habría que corroborarlo en muchos detalles y a lo mejor mañana es una explicación o es una teoría que todavía no se ha dado a entender, pero por lo que a mí me ha llegado, eso es lo que ha ocurrido. Insisto, es muy preocupante y veremos si más pronto o más tarde sabemos la respuesta, porque además toda la semana va a ser complicada en ese sentido y una semana más todavía cuando acaben llevándose el tren del túnel, acaben reparándolo al 100% y la circulación se restablezca al 100%, que seguramente haya que esperar al domingo o al lunes para que eso ocurra. Así que paciencia y esperemos que pronto tengamos esas respuestas claras y certeras que todavía a día de hoy y a esta hora no tenemos.